Hola, ¿qué tal? Un saludo y un gran abrazo fraternal de corazón a corazón a todo el mundo. Nuevamente, aquí su servidor y amigo Cuauhtémoc Amenhotep Tutmosis o Amentut, eh, pues dándonos la oportunidad de compartir un nuevo tema relacionado con la sabiduría ancestral anahuaca, maya mexica, olmeca, teotihuacana, mixteca. En general, nosotros simple y sencillamente lo resumimos como anahuaca. Pues bien, el día de hoy vamos a abordar un tema relacionado con geometría sagrada anahuaca, quiero aclarar. Como vamos a observar, como vamos a ver con claridad, existe una geometría sagrada profundísima, elevadísima, filosóficamente, espiritualmente, en fin, es decir, hay un conocimiento realmente muy avanzado en lo que es la sabiduría ancestral de los antiguos mexicanos. Y el día de hoy pues vamos a exponer un tema más relacionado con este conocimiento. Bueno, miren, ya he hecho varios videos relacionados con la geometría sagrada. Ya he mencionado pues muchas figuras geométricas que aparecen, que se pueden vislumbrar clarísimamente dentro de lo que es el tonal mashot o calendario azteca o piedra del sol. Vamos a hablar de calendario azteca por puro convencionalismo, porque desgraciadamente por ahí algún académico hace algunos siglos pues se le ocurrió decir que esto era un calendario y era azteca. Y así se quedó y bueno, pues así es conocido mundialmente, aunque no es el nombre correcto. Pero por puro convencionalismo vamos a hablar que es el calendario azteca. Bien, aclarado esto, el día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con la geometría del triángulo. Ya hemos observado, ya hablé de la cuadratura del círculo que está presente, ya hablé de la proporción áurea que está clarísimamente expresada. De hecho, todo el calendario azteca está creado a partir de la cuadratura del círculo y de la proporción áurea. Ya lo he comprobado, está claramente demostrado. Pues bien, hay otras figuras que ya hemos analizado, como es el trapecio. ¿Sí? Hasta aquí hemos observado figuras planas. Desde luego que el círculo, indiscutiblemente. Las espirales de dos centros, las espirales áureas, todo eso está aquí contenido. Hasta el momento no hemos hablado sobre el triángulo. Y el día de hoy vamos a abordar ese tema. Vamos a ver, como lo estamos ya viendo desde este momento, yo he hecho algunos trazos, donde el triángulo pues está presente. El triángulo está definitivamente presente. Pues bien, miren, eh, les voy a explicar cómo he hecho estos trazos. Eh, el triángulo, como he dibujado aquí varios triángulos, voy a tratar de borrarlos todos para empezar desde cero. ¿Sí? Pues bien, ¿cómo es que encontré estos triángulos? Esto es un triángulo equilátero. Es decir, un triángulo con lados exactamente iguales. Hay proporción, hay simetría, hay una proporción perfectamente bien balanceada. De tal manera que salen figuras regulares. Una figura regular pues es en este caso un triángulo equilátero, es decir, con sus lados exactamente iguales. Lo más interesante de este triángulo que aparece aquí en la piedra del sol es que está inscrito por un lado, es decir, está dentro de un círculo,
Que ya vimos que este círculo donde está el Nahui-Olin es un círculo que surge de aplicar la cuadratura del círculo y aplicar también la proporción áurea. Ya eso lo he discutido, lo he analizado en algunos videos anteriores. Lo he hecho con mucho detalle. Si alguien quiere consultarlo, por favor le pediría que buscaran ese video, ¿sí? Donde está titulado como proporción áurea, me parece. Otro como cuadratura del círculo. Pues bien, y vean lo interesante de este triángulo equilátero, que lo he trazado pues simplemente partiendo de las reglas de la geometría euclidiana. Para poder dibujar un triángulo inscrito dentro de un círculo, pues simplemente apoyamos un compás dentro de lo que es en este caso pues tengo que trazar principalmente el eje vertical, se traza el círculo, apoyo el compás justamente donde se cruza el eje vertical con el círculo. En ese punto de intersección trazo una circunferencia, ¿sí? Que abarque su circunferencia o su radio hasta el centro, y listo. Ahí donde se cortan, se intersectan la circunferencia que tracé con el círculo, en este caso el círculo del Nahui-Olin, ahí tengo ya dos puntos de intersección, que son dos vértices del triángulo. Simplemente los uno y me sale un triángulo equilátero perfecto, inscrito dentro del círculo del Nahui-Olin, el segundo círculo. Lo interesante es que, como consecuencia, el círculo central, donde está el Tlaloc, Tlaltecutli, Tonatiuh, está perfectamente inscrito dentro de ese triángulo equilátero, ¿sí? Entonces no es casualidad. Evidentemente existe una geometría triangular claramente mostrada en la Piedra del Sol, ¿sí? Ahora bien, el resultado de esta geometría triangular, se pueden encontrar más triángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya he podido encontrar otros triángulos trazados de la misma forma, solamente que inscribiendo el triángulo en círculos o en los anillos posteriores a los círculos centrales, ¿no? Y ahí está otro triángulo, por ejemplo, ¿no? Perfectamente inscrito dentro de lo que es el círculo del Tonalpo Hualli, precisamente de los 260 días. Y así podemos seguir encontrando triángulos equiláteros perfectamente concéntricos, vamos a decir, perfectamente alineados, perfectamente simétricos, ¿sí? Y cortando los vértices en puntos muy específicos, simétricos totalmente, dentro de lo que es la Piedra del Sol. Y ahí están. Aquí he dibujado, al menos son tres triángulos, ¿sí? Que salen pues clarísimamente. Ahora bien, ¿qué significa el triángulo? ¿Cuál sería el significado del triángulo? Aquí es donde ya quiero entrar en el terreno filosófico. Esta geometría es un lenguaje del universo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este lenguaje? Bueno, dentro de lo que es la filosofía nahuaca, existe un concepto fundamental que nosotros le llamamos Ometeotl. Ometeotl. Ometeotl es una palabra náhuatl. Ahorita la voy a escribir. ¿Sí?
Ome Teot. Bueno, aquí me salió con unas letras que voy a cambiar para que se vea de una forma, digamos, más. Ome Teot, ahí está. Esta palabra muchos la han de conocer, los que están familiarizados con la tradición mexica o maya. Ometeot viene una partícula que es ome. Ome significa dos en náhuatl, ¿sí? Ome significa dos. Es literalmente la traducción es dos. Alude al número 2. Y Teot significa literalmente energía o creación. ¿Sí? Energía o creación no es Dios. Como muchos académicos, o prácticamente los académicos han definido Teot como Dios. Y realmente ese no es el significado original o la connotación que los anahuacas le daban a Teot, no era la de Dios. Literalmente, y está incluso escrito por los mismos frailes de la iglesia que interrogaron a los sobrevivientes anahuacas, mexicas, está definido, Motolinia por ahí escribe, ¿sí? Teot está definido literalmente como energía cósmica. Tiene también connotación de creación. Teot es creación y es energía cósmica. Un concepto que los españoles de ese tiempo pues no entendían. Entonces le sonó como a teos, como a teot, como a griego, teos o deus en latín, y entonces inmediatamente lo asociaron como si fuera griego o fuera latín, ¿no? Lo más cercano que les pareció aproximado era Dios. Entonces dijeron, Teot es Dios. Y de ahí sacaron todo el concepto politeísta de que aquí adorábamos a muchos dioses y que no sé qué. Y todo eso es falso. ¿Sí? La intención de estos estudios, de esta información que personalmente estoy compartiendo, es precisamente la de ya de una vez aclarar, limpiar toda esa basura que por desgracia se ha vertido sobre nuestra cultura y que se ha tergiversado por completo. Queremos retomar los aspectos esenciales, los aspectos más cercanos a la verdad, del pensamiento genuino del espíritu anahuaca, más allá de las interpretaciones académicas. ¿Sí? Pues bien, esto los académicos, pero pues ni soñándolo lo han presentado, ni siquiera lo han considerado, porque ni siquiera lo ven. ¿Sí? Trae dentro del terreno de la superstición, de las especulaciones y bla, 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 pero vean, esto no es especulación, ahí está. La geometría, las matemáticas no se equivocan. Y esto es matemático. ¿Sí? Lo que los anahuacas unían la ciencia racional, matemática, la física también, con los aspectos espirituales, los aspectos que tienen que ver con la esencia del ser cósmico que cada uno de nosotros somos. Somos esencia cósmica, somos fuego, y el fuego es luz y es energía. Y eso nos dicen los anahuacas, que eso es lo que somos. Somos energía, somos teotl. Y ometeot. ¿Sí? A eso es a lo que quiero llegar. Ometeot la traducción literal sería dos energías, dos creaciones. Sin embargo, el verdadero significado tiene que ver con la geometría del 2. El
El Ometeotl es una pareja, se interpreta, no tiene una figura, no hay un códice que ilustre, que no le da una forma. No hay esculturas que digan este es Ometeotl. ¿Sí? Es un concepto abstracto, es un concepto teológico, si podemos decirlo así. Se refiere a un principio dual de la creación. ¿Sí? No es una dualidad, es un principio que se vale de dos energías, de dos teots, para crear todo lo que existe. ¿Sí? Está relacionado con la cruz, que ya vemos aquí expresada también como una forma geométrica, la cruz. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando se cruzan dos energías que son opuestas pero que son complementarias? Por ejemplo, un macho con una hembra en el reino animal o humano. ¿Qué sucede cuando un hombre y una mujer copulan? ¿Sí? Se unen, se cruzan, se unifican. Esto tiene que ver con las manifestaciones de la fertilidad, ¿sí? Porque es un principio creador de la vida, de las formas de vida. Pues el resultado va a ser un bebé, un hijo, ¿sí? Tanto en el reino animal como en el reino vegetal, este fenómeno ocurre. Se unen dos semillas, una masculina y una femenina, y el resultado es la creación de un hijo producto de esa unión. Eso es Ometeotl básicamente. Pero no nada más se extiende el concepto Ometeotl a los organismos, esto se extiende a todo el universo. El Anahuaca consideraba que el principio Ometeotl es un principio trino, crea a partir de dos. ¿Sí? Del 2 surge el 3. Y ahí está el triángulo. El triángulo nos está hablando de la tríada Ometeotl. Si existe un símbolo que pudiera representar a Ometeotl, sería el triángulo. Miren, en la cabeza de Tlaloc, Tlaltecutli, Tonatiuh, tenemos una triada. Ya hablé de esto también. ¿Sí? En la mera frente, en la Ixcualmeca, que le llamamos, es una banda que generalmente usamos en las ceremonias, los que estamos en la tradición. Cuando se danza, cuando se hacen ceremonias, usamos esta Ixcualmeca, una banda, una cinta que nos ponemos en la cabeza, ¿sí? Que representa muchas cosas. Ya hablaré de eso. Pero miren, está en la frente. Ese 3 está en la frente, porque ahí está nuestro Ometeotl. En la cabeza está nuestro Ometeotl como humanos. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, decían los anahuacas. No nada más los griegos o los egipcios. Nosotros también teníamos esos conceptos, ¿sí? Pues muy parecidos, muy similares a las filosofías antiguas, que también eran filosofías sabias, culturas sabias, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro, los anahuacas conocían el cerebro, abrían los cráneos, los cadáveres sin ningún reparo, sin ningún prejuicio, para estudiarlos y analizarlos. El estudio del cuerpo humano era fundamental para entendernos también a nosotros mismos como personas, como seres humanos, como creaciones, como teots en este universo. Y tenemos dos hemisferios cerebrales. Nuestro cerebro está dividido en dos partes. ¿Sí? Los anahuacas intuyeron que estas dos partes tenían que ver con ese principio creador, porque es a través de nuestra mente, es ahí donde, en la cabeza es donde sentimos que vienen las ideas, que vienen las cosas que nos vienen a la mente.
Luego esas cosas se llevan a cabo, es decir, se convierten en actos. Los pensamientos se convierten en actos. Entonces está la primera punta del triángulo. ¿Qué representa? Pues la generación del pensamiento dentro de nuestro cerebro, de nuestra mente. Segundo, el cerebro nos lleva a movernos para buscar o tratar de materializar la idea que ha surgido de forma abstracta. Ahí está la segunda punta del triángulo, la acción, el movimiento, le llamamos nosotros, u olin. Y como consecuencia de la unión de la idea abstracta, que es pasiva, y la acción, que evidentemente es actividad, movimiento, el resultado de esa unión pasivo-activo nos da la creación, la consecución o realización del pensamiento generado. Por lo tanto, los anahuacas extienden este principio dual trino a toda la creación. La creación tuvo que haber sido generada a partir primero de una idea, de un plan. Ahí está Zipacli, representándonos ese plan, la bestia primigenia. Representa ese plan, pero ese plan no está realizado. Zipacli devora todo, dice el mito. No permite que la creación se dé, porque no hay movimiento. Quienes proporcionan el movimiento, dice el mito, son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. La pareja Ometeotl quería crear la existencia, pero no podía, porque Zipacli se los impedía. Zipacli es la pasividad, el reposo, el silencio, que hablan todas las tradiciones antiguas del origen de la creación. En el principio estaba el silencio, porque no existía nadie que escuchara nada. Y tampoco existía nadie que emitiera sonido. El sonido no tenía sentido. Todo era oscuro, porque no existía nadie que viera. Lo único que había era agua, dice. El agua es una expresión del espacio, de la matriz cósmica. ¿Sí? Pero ahí estaba el germen, que es Zipacli, la idea. Y Ometeotl se plantean cómo hacer que ese germen, que es una idea, un proyecto, se pueda materializar, se pueda llevar al nivel de las formas creadas. ¿Sí? Y es cuando Ometeotl se divide, se parte en dos. Bueno, ya es dos, y al partirse en dos se convierte en cuatro. ¿Sí? Y manda a sus dos hijos, Tezcatlipoca, que es el Tezcatlipoca negro, que representa la polaridad de la oscuridad de la noche, y a su otro hijo hermano de Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl. Ahí están estas dos fuerzas creadoras, opuestas pero complementarias, no enemigas. Colaboran para crear, romper a Zipacli, partirla en dos. Esto requirió un sacrificio, el sacrificio de Tezcatlipoca, porque toda acción implica un sacrificio. El sentido de sacrificio no se refiere a matar a nadie, a sacarle el corazón a nadie, como dicen los académicos. Es una estupidez, ya lo he dicho muchas veces. La connotación de sacrificio es el esfuerzo, la acción. Sacrificio representa acción, movimiento, vencer la inercia. ¿Sí? Es romper la inercia. Eso es el sacrificio. Moverse, hacer un esfuerzo, invertir energía. Eso es lo que hace Tezcatlipoca al sacrificar su pie para cazar a la bestia. El sacrificio de Tezcatlipoca
metafóricamente está dando origen al movimiento. Y el movimiento es quien rompe la pasividad y el silencio. Y entonces ahí la bestia es cazada finalmente y es partida en dos. Ahí está el all-in. Dos fuerzas interactuando para crear el movimiento y romper la pasividad, romper la estaticidad. Y ahí es cuando se crea toda la existencia. El Big Bang. ¿Sí? Equivale esto al Big Bang, a la explosión, de donde surge todas las formas que han sido ideadas desde la mente de Ometeotl, la pareja divina, la que crea a partir del 2. El resultado de ese apareamiento es el 3, la creación. De ahí el triángulo. Y de ahí estos dos círculos y esto de en medio, que pareciera una corona, es como la coronación. Es el resultado de la unión, es el fruto, el producto de la unión de los dos. En la mente de Ometeotl, por eso está en la cabeza, como parte de nuestro principio creador, nuestra propia mente. Aquí nos está diciendo que somos también creadores. Igual que Ometeotl, tenemos nuestra propia dualidad. Somos dos en uno. Y tenemos la facultad de crear a imagen y semejanza de ese principio dual creador de la existencia. Somos co-creadores. Eso es de lo que nos está hablando filosóficamente esta geometría y esto que está contenido. Tenemos el don de la palabra creadora. Es decir, tiene muchas implicaciones. Es la ley del triángulo. Se le llama en geometría sagrada. Y miren, hoy sí voy a tratar de ser un poco más breve para no extenderme demasiado y tratar los asuntos fundamentales y esenciales. Pues bien, miren, derivado de este triángulo, me voy a enfocar nada más al triángulo central. Podemos aquí voy a hacer unos trazos de líneas rectas. Y miren, los triángulos que he trazado aquí, todos son concéntricos. Y si yo uno los vértices, todos los vértices de estos tres triángulos que he dibujado, que han salido de la misma geometría del calendario azteca, me da lo que se llaman bisectrices, las bisectrices de los triángulos. Las bisectrices, pues simple y sencillamente son las que me permiten pues encontrar en primer lugar el centro geométrico de los triángulos. Y si yo apoyo un compás ahí, pues puedo trazar los círculos del mismo calendario azteca. Pues bien, a lo que quiero llegar es el hecho de que, si nos damos cuenta, las bisectrices aquí nos están trazando tres partes, ¿no? Esas tres partes las he dibujado así, ¿no? Si yo uno las bisectrices, uno esta bisectriz, esta, me sale otro triángulo. De hecho me salen tres triángulos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí nos está saliendo una figura muy interesante, que en realidad esto es un tetraedro. El resultado de la unión de estos tres triángulos, producto de las bisectrices,
es un tetraedro. Esto es una figura de 3 dimensiones. Es un tetraedro porque tiene 4 lados. ¿Sí? 3 lados aquí y el lado de abajo, la base, es 4. Este es uno de los famosísimos, conocidos, llamados sólidos de Platón. Así le llaman pues porque dicen, la mentalidad eurocentrista se basa en que los europeos son los que saben todo y el resto del mundo pues eran ignorantes, no sabían nada. Entonces los anahuacas pues no sabían nada, los chinos no sabían nada, el resto de las culturas del mundo no sabían, nada más los europeos sabían. Obviamente pues que no es así. Nosotros queremos cambiar eso, queremos cambiar esa visión de la cultura. En América no fue descubierta, aquí ya había seres, viviendo miles de años, probablemente antes que en Europa. Aquí ya había culturas pensantes, seres pensantes. Queremos cambiar eso, esa visión de la historia, del enfoque que se le da a nuestra cultura, lo queremos cambiar. Y solamente con información y con conocimiento se puede hacer esto. Y esa es la idea, por eso hablo en este tono. Así es que discúlpenme. Pues bien, aquí ya se conocían esos sólidos que dicen de Platón, ya se conocían. Y aquí tenemos una muestra de cómo sale un tetraedro, cómo emerge un tetraedro de la misma piedra del Sol. Miren, ya para terminar, porque no me quiero alargar demasiado, esta imagen que tengo aquí es una reproducción de el cuerpo, los restos de la tumba de Pacal, conocidísimo mundialmente. Allá en Palenque, Chiapas, se descubre una tumba y dentro de un sarcófago famosísimo mundialmente, que por ahí algunos ignorantes dicen que es un astronauta, Erich von Däniken fue el que empezó con esa falacia verdaderamente ridícula y absurda de alguien que no conoce y no sabe descifrar los códices y los símbolos implícitos y escritos en esa lápida. No es un astronauta, eso es una mentira. Ya hablaré de ese tema con mucho detalle, ¿sí? Voy a hablar de todo lo que está en la lápida de la tumba de Pacal, para que se entienda realmente lo que es. No es un astronauta. Estamos hablando de un ser, eso sí, altamente evolucionado espiritualmente, con un nivel de conciencia altísimo. Muy probablemente estamos hablando de un ser de conciencia quetzalcóica, es decir, de un iluminado maya, ¿sí? De un ser que alcanzó niveles extraordinariamente elevados de conciencia, de sabiduría, de amor y de luz, que realmente eso es lo que está hablando la lápida de Pacal, ¿sí? De una ascensión, de una elevación, pero no en una nave, ¿sí? Sino en su Merkaba, como dicen los hebreos, Merkabá, y está ascendiendo espiritualmente, está elevándose a los planos del Quetzal. Ya lo veremos. Pero lo más interesante, y que esto nadie lo dice y nadie lo habla, es que Pacal tiene en una mano un cubo de jade y en la otra tiene una esfera. ¿Sí? Esto es importantísimo dentro de lo que es la geometría sagrada. Un cubo y una esfera. ¿Sí? Entonces esto nos habla de que aquí hay conocimiento de geometría sagrada de tercera dimensión. Quiero agregar un detalle. Nuestra cosmovisión no es nada más geometría. La geometría es el aspecto del espacio, nada más. ¿Sí? Nuestra cosmovisión le agrega otra dimensión más a las 3 dimensiones del espacio. Le agrega una cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión es el tiempo. Esta piedra nos habla de tiempo,
de espacio y de tiempo. Eso los griegos no lo incluyen. Estos sólidos de Platón son estáticos, nos habla nada más de aspectos estáticos, del espacio, pero no nos habla del tiempo. La diferencia con nuestra cosmovisión es que aquí se incluye al tiempo como dimensión conjugada con el tiempo. Otro de los aspectos de Ometeot, del principio Ometeot, podemos considerar una polaridad es el espacio y la otra es el tiempo. El espacio es lo que contiene, es la matriz, es el lado femenino. Y el movimiento es la acción. Ahí está Ometeot también. Ometeot también se puede definir como espacio y movimiento. Porque esto es lo que nos da el concepto de tiempo. ¿Sí? Si no hay movimiento, no hay tiempo. El tiempo está estático, no transcurre. Por lo tanto, un aspecto de Ometeot es esta dualidad espacio-tiempo. El tiempo alude al movimiento. Y ya vimos que si hay movimiento, hay creación. Ese es otro aspecto de Ometeot que no se habla. No es nada más lo masculino y lo femenino. También es el espacio y el tiempo interactuando para dar origen a la creación dentro del mismo cosmos, dentro de la matriz cósmica. ¿Sí? Esa es la gran diferencia con la geometría euclidiana o griega. Aquí le agregamos tiempo. Por lo tanto, tenemos una cuarta dimensión. Es espacio primero y tiempo. El espacio tiene 3 dimensiones. Ahí está el tetraedro, hablándonos de esas 3 dimensiones, dando origen a una cuarta. ¿Sí? Es un tetraedro, ahí están los 4 Tezcaltipocas. Nosotros en nuestra cosmovisión le llamamos los 4 sustentadores de la vida, que son los 4 Tezcaltipocas. Otro concepto importantísimo derivado de esto. Hay una quinta dimensión. Ahí les va. ¿Sí? De resultado del movimiento en el espacio, se da otra dimensión que se llama Yolistli, vida. ¿Sí? Aquí es cuando la geometría empieza a tener esencia, empieza a tener espíritu, pasa de un aspecto meramente físico, racional, espacial, a un aspecto más relacionado con la esencia de la vida en el cosmos. Esa es la quinta esencia, la quinta dimensión, que surge del 4. ¿Sí? Ometeot se convierte en 4, en un tetraedro, en los 4 Tezcaltipocas. Y en el quinto lugar queda la esencia Ipelnemohuani, el gran dador de vida, que es el 5. Ya veremos de la geometría, ya hablaremos de la geometría pentagonal, que aquí la vemos también. Aquí está el pentágono. Toda la geometría está ahí. De este pentágono sale un tetraedro también. Ya lo veremos. Todo está aquí. Esta geometría no era desconocida para los anahuacas. Deberíamos llamarle geometría sagrada anahuaca, no geometría sagrada euclidiana o platónica, ¿no? Porque aquí se conocía, aquí los estoy demostrando. Está implícito con conceptos filosóficos, espirituales profundos, cuánticos. Todo sintetizado en una piedra que es única en todo el mundo. ¿Qué flor de la vida ni qué flor de la vida?
La piedra del sol nos habla, sintetiza de forma geométrica los aspectos más profundos de la existencia. Desde el cosmos infinito, de los astros, las estrellas, las pléyades, las constelaciones, los planetas, el sol, la luna, hasta los aspectos de la materia orgánica en la tierra y el propio ser humano. Todo unido, todo simplificado en una sola cosmovisión. La idea de este estudio es dar a conocer estos aspectos ocultos, desconocidos, del pensamiento genuino, profundo, sabio, inteligente de nuestros ancestros. Y dejar de estar buscando y comparándonos con otras culturas que nada tienen que ver con nosotros. Puede haber parecidos, pero nosotros tenemos, aquí se creó una cultura propia. Es una de las culturas madres de la humanidad. Y hay que darle su lugar. ¿Sí? Este servidor, esa es la intención que lleva estos estudios. Pues bien, ¿qué más? Me parece que de momento, pues es todo lo que quiero compartir respecto a lo que es la ley del triángulo, relacionada con Ometeot. Vean todo lo que salió. Ometeot se convierte en 3 y luego en 4. Y del 4 surge el 5 porque es la quintesencia. ¿Sí? Tiene que ver con la serpiente. Miren, hay una relación con los glifos del Tonalpohualli que les voy a hablar la próxima ocasión. ¿Sí? La serpiente es la quintesencia, es la vida, la fuerza vital de vida. Y el 6 es la muerte, el reposo. Por eso es que aquí no quiero hablar del hexágono. El hexágono tiene que ver con el 6 y el 6 es muerte. Según el Tonalpohualli, Miquixtli es el sexto glifo. Ya hablaré de eso en la próxima ocasión, con mucho más profundidad y detalle. De momento, esto es lo que les quiero compartir. Tlazohcamati, Ometeot.